Continuamos. Vamos a elaborar los cuadros de los gradientes, ¿no? Ingresamos a ver el valor del gradiente aritmético de 50 unidades monetarias. Nos ubicamos en esta celda de color verde, pongan ahí 50. Vamos a copiar el importe de la primera cuota, 900, del cuadro anterior. Aquí está. Calculamos el importe de la segunda cuota, sumando el importe de la cuota anterior, 900, más el valor del gradiente aritmético. Fijamos el gradiente, ¿no? Seleccionamos la segunda celda y lo copiamos para los demás periodos. Y observen, hay un crecimiento de 50 en 50 unidades monetarias. Maricielo. Falta todavía Maricielo los cuadros de los gradientes. Lo completamos y lo envío, ¿ya? A ver, permítame. Vamos a copiar los periodos de actualización del cuadro anterior. 1, 2, 3, 4. Apliquen control C y enter, ¿no? Actualizamos la primera cuota de 900, dividiéndolo entre el factor. Es igual a 1 más la tasa del 3%. Fijamos la tasa de 4 y lo elevamos a un periodo de actualización, ¿no? Seleccionamos, copiamos. Aplicamos autosuma. Alt Shift símbolo igual, ¿no? ¿No? Aplicamos nuestra función, factor de actualización de la serie. Ingresamos la función. Ingresamos la tasa efectiva, 3%. La variable N es el número de periodos totales, 4 años. La variable R es el importe de la primera cuota, 900. Ingresamos el valor del gradiente aritmético, 50. Obviamos el geométrico. Y por último el tipo. Obtenemos lo mismo, ¿no? ¿Sí? Todos. Por último vamos a elaborar el cuadro del gradiente geométrico. Nuevamente vamos a ingresar a ver. El valor del gradiente geométrico, 1.20, ¿no? Copiamos el importe de la primera cuota, 900. El primer cuadro. Calculamos el importe de la segunda cuota. Ponemos igual. Multiplicando el importe de la cuota anterior, 900, por el valor del gradiente geométrico, ¿no? 1.20. Fijamos datos, ¿no? Copio. Seleccionamos la segunda celda y lo copiamos para los demás periodos.
Copiamos los periodos de actualización del cuadro anterior, 1, 2, 3, 4, control C y enter. Actualizamos de manera individual la primera cuota en 900, dividiendo entre el factor es igual a 1 más a 3%, fijamos la tasa. Y lo elevamos a un periodo de actualización, ¿no? Seleccionamos y copiamos. Aplicamos AutoZoom. Por último, aplicamos nuestra función fast. Ingresamos función. Ingresamos la tasa efectiva 3%. El número de periodos totales 4 años. El importe de la primera cuota 900. Obviamos el valor del gradiente aritmético. Ingresamos el geométrico. Y por último el tipo 0, ¿no? Generamos lo mismo, ¿no? Ahí está. Bien. A ver, ahora sí pueden enviar todos el quinto ejercicio. Bien, entonces tengo el cuadro de Evelyn. Hugo, Kelly, Piero, Arabella, Jack, Diego, Málaga, Aricielo Canto, José, Lilibet, Rafael, Diego Copa, Maricielo Janampa, Milagros Dueñas, Lisbeth, Clavelina Sosa, Manuel, Juan Salazar, Brandon, y más a ver, me falta Clara, Luis, Karen, tengo el cuadro de Luis,
Bien, por último, regresamos a la diapositiva y vamos a desarrollar al factor de recuperación del capital. Es decir, en este caso, si ustedes quisieran convertir un valor actual en importe de cuotas, tendrían que utilizar como equivalente financiero al factor de recuperación de capital. Observen ustedes, este factor financiero básico se utiliza usualmente para el tema de préstamos. Esto quiere decir que si ustedes acceden a un préstamo bancario, por lo general lo que desean calcular es el importe de cuota que van a desembolsar de manera periódica. Tema de préstamo. Entonces vamos a regresar a Excel y vamos a desarrollar el último ejercicio. Nos mencionan lo siguiente: un préstamo o valor actual por el importe de 5.000, tenga ahí 5.000, debe amortizarse al plazo de 4 meses, con cuotas uniformes mensuales vencidas. Por lo tanto, el valor del argumento tipo modalidad vencida va a ser igual a 0, ¿no? Tomando en consideración una tasa efectiva mensual de 2.50%. Nos piden calcular el importe de cuota mensual. Bien, ya hemos ingresado datos. Ponemos igual, calculamos el importe de cuota mensual, multiplicando el valor actual 5.000 por la tasa, o esto multiplicado por, abrimos paréntesis, sumamos nomás la tasa elevado al número de periodos. Todo esto dividido entre, abrimos dos paréntesis, sumamos uno más la tasa elevado al número de periodos, por eso menos la unidad. Cerramos paréntesis. Y estamos convirtiendo el valor actual a importe de cuota. En el cuadro de Clara. Falta el cuadro anterior de Karen. Ahí está, ¿eh? Voy a copiar por acá. Ahí está, ¿eh? Bien, a continuación vamos a seleccionar las 4 primeras celdas del cuadro anterior. Apliquen el control C, copienlo al lado derecho. Aplicamos nuestra función factor de recuperación de capital. Ingresamos función, ingresamos la tasa mensual, el número de periodos, el valor actual del préstamo y el tipo 0, ¿no? Obtenemos lo mismo, ¿no? Copio por acá. Ahí está la función. ¿Sí? Bien, por último vamos a elaborar nuestro cronograma de pagos bajo el método de cuotas iguales, método clásico, método francés, bajo modalidad vencida, ¿no?
Y nos vamos a ubicar en esta segunda columna, saldo deudor cuota 1 va a ser igual al importe total del préstamo, 5.000. Vamos por acá la fórmula, 5.000, ¿no? Ahí está. Nos ubicamos en la columna número 3. Los intereses. Ponemos igual. Lo obtenemos multiplicando el saldo deudor, 5.000, por la tasa mensual, 2.5%. Como es un dato externo, fijamos la tasa, ¿no? F4. ¿No? Antes de calcular la amortización, vamos a consignar el importe de cuota, columna 5. Ahí lo pongan igual y lo van a relacionar con el importe de cuota que han calculado previamente, 1.329.09. Y fijamos el dato, ¿no? F4. Bien, vamos a regresar a la amortización. Ponemos igual. Y lo obtenemos diferenciando el importe de cuota, 1.329, menos intereses, 125. De la misma fila, ¿no? ¿No? Y nos vamos a la siguiente fila, cuota número 2. Saldo deudor cuota 2 va a ser igual. Saldo deudor cuota 1, 5.000, menos la amortización de la cuota número 1, 1.204. ¿No? Ok, por acá. Bien, a continuación seleccionar las tres últimas celdas de la cuota 1, desde 125 en adelante, ubiquen el símbolo de arrastre y lo van a copiar solamente hasta la cuota número 2. ¿No? A ver. Luego van a seleccionar toda la fila, solamente la cuota número 2, desde 3.795 en adelante, vuelvan a ubicar el símbolo de arrastre y lo van a copiar o jalar hasta la cuota número 4. ¿No? Por último, van a seleccionar estas tres celdas sombreadas, aplican autosuma al check symbol igual y van a generar de manera conjunta los totales, ¿no? Tanto el interés, la amortización y el importe de cuota, ¿no? Ahí está. Observen ustedes en la columna número 4, que corresponde a la sumatoria de todas las amortizaciones periódicas, van a generar el importe total del préstamo, ¿no? Y se va a cancelar la deuda. 5.000, 5.000. Quedaría cuadrado. ¿Sí? Bien, a ver. Todos envíen este último ejercicio. Todos.
Bien, tengo el cuadro de José, Lilibet, Diego Málaga, Hugo, Evelyn, Erika. Recién se incorporó. Erika. Listo. Piero, Brandon, Eri, Beat, Clara, Manuel, Clavelina, Maricielo Canto, Milagros, Lisbeth, Maricielo, Ananta, Rafael, Juan Carlos, Diego Copa. ¿Quién más? A ver, me falta Karen, Luis, Arabella, Erika. Ok. ¿Cuándo pueden me enviar los demás cuadros? Erika. Bien, tengo el cuadro de Luis. ¿No? Ok, Erika. Y nos vamos a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Y se establece el circuito financiero completo de los 6 factores financieros básicos. Y en la siguiente diapositiva, a las 6 fórmulas claves en resumen. ¿Ya? Bien, vamos a continuación. Karen me había 2 cuadros. Este es el último. Karen. Listo. Me debe el anterior, ¿ya? Bien, a continuación vamos a estudiar al grupo de funciones financieras de Excel estándar, categoría financiera, relacionados para este tema de factores financieros, ¿no? Bien, antes de estudiar este grupo de funciones, lo primero que vamos a establecer son a las actividades que nos van a generar, ya sean los flujos positivos o negativos. Bien, entonces vamos a establecer el signo de los flujos, tema que no lo hemos revisado hasta el momento. Bien, entonces vamos a establecer en forma gráfica primero a las actividades que nos van a generar los flujos positivos. Y los flujos positivos nos van a representar el ingreso o la entrada de dinero. Y establecemos nuestro horizonte temporal en total para n periodos. Y los flujos positivos los vamos a simbolizar mediante una flecha en forma ascendente. En contrapartida, vamos a establecer las actividades que nos van a generar los flujos negativos. Y los flujos negativos nos van a representar la salida o el egreso de dinero.
Bien, establecemos nuestro horizonte temporal nuevamente en total para n periodos. Y los flujos negativos lo vamos a simbolizar mediante una flecha en forma descendente. A continuación, vamos a establecer el punto de referencia. Esta parte es muy importante para que ustedes puedan establecer el signo correcto de sus flujos. El punto de referencia en este caso podría tratarse ya sea desde el punto de vista del banco o podría tratarse ya sea desde el punto de vista del cliente o la persona. ¿Sí? Bien, vamos a establecer a ver como punto de referencia, en este caso en particular al cliente, la persona. Yo les pregunto lo siguiente, ¿qué pasaría si ustedes como clientes efectúan un retiro de dinero? Esta actividad, ¿qué les va a representar? ¿Un ingreso o una salida de dinero? ¿Sí? José, salida. Maricielo, Anampa, salida. Maricielo, Canto, ingreso. Bueno, bien. Observen ustedes para poder establecer el signo correcto de los flujos, lo primero que tendrían que preguntarse es quién recibe el dinero o hacia dónde fluye ese dinero. Los flujos están constituidos por movimiento de dinero, ingresos y salidas de dinero. No existe una relación de pertenencia. No existe una relación de pertenencia. Es decir, el dinero le puede pertenecer al cliente, lo puede pertenecer al banco. Ya no existe esa relación de pertenencia. ¿Ya? Bien, entonces yo les pregunto, ¿qué pasaría si ustedes como clientes van a un banco y efectúan un retiro de dinero? ¿Sí? Efectúan un retiro de dinero. Esa actividad para ustedes como clientes, ¿qué le va a representar? ¿O quién recibe ese dinero, en otras palabras? ¿Quién recibe ese dinero, el cliente o el banco? ¿Quién recibe ese dinero? El cliente, ¿sí o no? Miren, ¿ah? Por lo tanto, para el cliente le va a representar un ingreso de dinero y por lo tanto estaría frente a un flujo positivo. ¿Ya? En contrapartida, para el banco sería lo contrario, sería negativo en contrapartida. ¿Ya? Así se establece el signo correcto de los flujos. ¿Bien? Bien, a continuación vamos a establecer otras actividades que nos van a generar los flujos positivos como clientes, ¿no? En este caso, si ustedes como clientes obtienen un préstamo, retiran fondos, el banco, ¿no? Cobran una renta, ¿sí? Venden un bien o utilizan este concepto denominado valor residual. Bueno, este concepto de valor residual lo vamos a utilizar cuando desarrollemos el tema de depreciación de activos fijos. Y el valor residual es el valor de liquidación del activo fijo al final de su vida útil. ¿Sí? Por lo tanto, para el cliente le va a representar una devolución de dinero y por lo tanto estaría frente a un flujo positivo. ¿No? Con este concepto de valor residual, como ya les he mencionado, lo vamos a utilizar para el tema de depreciación de activos fijos. Vamos a establecer un ejemplo. Bien, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ustedes adquieren un activo fijo? Que podría ser maquinarias, equipos, automóviles. Ahora vamos a trabajar con un automóvil. ¿No? Bueno, el automóvil se va a depreciar, es decir, va a perder su valor en un determinado periodo. Vamos a suponer que sea 5 años. ¿Ya? Bien, entonces luego de haberse depreciado ese automóvil, al final ustedes van a obtener o se van a quedar con un residuo, ¿ya? O un resto, ¿no? Ese residuo es el valor residual, ¿sí? ¿Está claro? ¿Sí? Es decir, miren, el activo fijo, el automóvil se va a depreciar por un cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, 5 años, y luego al final se van a quedar con un residuo, o un resto, ¿ya? Ese es el valor residual. ¿Estamos? Bueno, bien, de la misma manera vamos a establecer a las actividades que nos van a generar los flujos negativos. En este caso, por ejemplo, ¿qué pasaría si ustedes como clientes efectúan un depósito de dinero, es decir, van al banco y realizan ese depósito de dinero? Esta actividad para ustedes como clientes, ¿qué les va a representar? Un ingreso o una salida de dinero. Todo depósito para el cliente que le representa una salida de dinero y por lo tanto estaría frente a un flujo negativo para el cliente.
En contrapartida, para el banco sería lo contrario, sería positivo. ¿Ya? Bien, de la misma manera vamos a establecer a otras actividades que nos van a generar como clientes flujos negativos, ¿no? Es decir, en este caso, si ustedes aperturan una cuenta de ahorro, ¿no? Realizan un depósito bancario, pagan una renta, compran un bien, realizan una inversión, efectúan el pago de servicios, entre otras actividades. ¿Ya? Bien, habiendo establecido la diferencia entre estos conceptos, vamos a iniciar el estudio de nuestra primera función financiera de Excel estándar, categoría financiera, que corresponde a la función valor presente neto, más conocida como la función BNA. Bien, observen, la función BNA nos va a calcular el valor presente de los flujos. Una pregunta, ¿la función BNA es lo mismo que el valor del BAN, sí o no? ¿Alguien lo recuerda? Maricielo, ¿sí? Erika, ¿sí? ¿Es lo mismo? Bueno, bien, lo vamos a dejar por un instante, ¿ya? Luego se lo voy a explicar. Bueno, bien, entonces la función valor presente neto, más conocido como la función BNA, y nos va a calcular el valor presente de los flujos. Y para ello va a utilizar como estructura o sintaxis los siguientes argumentos. Nos va a requerir el importe de la tasa de descuento y nos va a requerir el rango de valores de los flujos. Donde el rango de valores de los flujos van a partir desde el punto número 1 en adelante, hasta el periodo enésimo. A continuación vamos a establecer algunas características adicionales de esta función. Y una característica de esta función es que va a respetar el signo de los flujos. Es decir, ya sean flujos positivos o negativos, lo va a respetar. ¿Ya? La otra característica muy importante de esta función BNA es que ustedes en Excel necesariamente van a tener que consignar sus saldos ceros. Caso contrario, si ustedes no consignan esos saldos ceros, se va a generar un error de cálculo. Esta característica muy importante se lo voy a explicar finalizando el ejercicio. Bien, queda pendiente. ¿Ya? Bien, a continuación vamos a establecer la fórmula matemática del valor presente de los flujos. Y el valor presente de los flujos nos va a representar a la sumatoria de todos los flujos de caja de cada periodo, desde el primer periodo hasta el periodo enésimo, dividido entre el factor de actualización, que es igual a 1 más la tasa de descuento elevado al número de periodo de actualización. Aquí está representada matemáticamente el valor presente de los flujos. Bien, a continuación vamos a abrir, a ver todos, el archivo número 10 y vamos a desarrollar esta parte de factores financieros. A ver todos, por favor, abran el archivo número 10. Bien, función BNA, función valor presente neto. ¿No? Primer ejercicio. A ver, presten atención. Bien, nos piden determinar el valor presente de los siguientes flujos anuales considerando una tasa de descuento anual del 10%. Y nos vamos a ubicar en esta celda de color en verde. Digiten, por favor, 10%. Esta información, inversión inicial igual a 50 unidades monetarias, lo vamos a utilizar posteriormente. Bien, a continuación, van a seleccionar esta celda de color celeste, apliquen control C y copienlo aquí al lado derecho. ¿No? ¿Sí? Bien, nos vamos a ubicar en esta primera celda de color celeste, ponemos igual, apliquen la función BNA, ingresamos la función y vamos a tratar de incorporar nuestros datos. ¿No? Bien, entonces vamos a
ubicarnos en la siguiente diapositiva, en la diapositiva, y vamos a establecer en forma gráfica este ejercicio. Tenemos por acá nuestro horizonte temporal en total para 4 periodos. Nos dan como información 4 flujos al final de cada periodo. Tenemos un primer flujo por el importe de 80 unidades monetarias, un segundo flujo por el importe de menos 25 unidades monetarias, un tercer flujo por el importe de 0 unidades monetarias y un cuarto flujo nuevamente por el importe de 80 unidades monetarias. Y con esta información nos están pidiendo calcular el valor actual equivalente. Lo que vamos a hacer entonces es actualizar de manera individual cada flujo, es decir, lo vamos a traer a valor presente en el tiempo cero. Y justamente la función BNA es la que nos realiza esta operación, nos actualiza de manera conjunta estos flujos variables. ¿Ya? Nos actualiza de manera conjunta estos flujos variables. ¿Vamos? Entonces vamos a regresar a Excel y vamos a utilizar nuestra función BNA. Observen, hay dos formas de ingresar información. La primera sería de la siguiente manera. Vamos a ingresar la tasa de descuento 10%. En el argumento valor 1 vamos a seleccionar el primer flujo de 80 unidades monetarias. Al darle un clic al argumento valor 2, al darle un clic al argumento valor 2, se va a habilitar el argumento valor 3. Miren, ¿ya? Ingresamos en valor 2 el segundo flujo, menos 25 unidades monetarias. Al darle un clic al argumento valor 3, se van a habilitar los 254 argumentos, ¿ya? En total. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, entonces ingresamos en valor 3 el tercer flujo, 0 unidades monetarias, y en valor 4 el cuarto flujo, 80 unidades monetarias. ¿Ya? Y miren, generamos el valor presente de todos los flujos. Ahí está. ¿Sí? Establecemos la primera forma de ingresar información. ¿Ya? Pero miren, esta primera forma es demasiado tediosa, ¿no? Imagínense que sean entre 20 a 30 flujos, no lo van a ingresar uno a uno. Y para ello vamos a establecer una segunda forma, que nos vamos a ubicar antes de, aplico la función BNA, perdón, la función fórmula texto para copiar la función BNA. Aquí está. Ahí está, ¿eh? A continuación vamos a establecer una segunda forma de ingresar información. Nos ubicamos en esta segunda celda de color celeste. Apliquen nuevamente la función BNA. Ingresamos función. Ingresamos la tasa de descuento 10%. Y en el argumento valor 1 van a seleccionar el rango de valores de los 4 flujos. 1, 2, 3 y 4. Así de corrido, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar con esta segunda forma, ¿ya? También van a generar el mismo resultado. Trabajen con rango de valores. Ahí está. Voy a copiarla. Ahí está. Rango de valores, ¿no? Bien. Continuamos. Bien, ahora cuando nosotros desarrollemos el tema de evaluación de proyectos, vamos a calcular los denominados indicadores financieros, uno de los cuales corresponde al valor actual neto, y más conocido como el BAN del proyecto, ¿sí? La cual matemáticamente lo vamos a obtener diferenciando el valor presente de los flujos por el cual van a utilizar la función BNA, al cual le van a descontar el importe de la inversión inicial. Bien, entonces, este indicador financiero llamado BAN, que es el valor actual neto,
más conocido como el BAN del proyecto, va a tener dos componentes. El primer componente corresponde al valor presente de los flujos, por el cual van a utilizar la función BNA, valor presente neto, ¿ya? Valor presente neto. Y el segundo componente es el importe de la inversión inicial, ¿ya? Bueno, el ejercicio nos da como información una inversión inicial de 50 unidades monetarias. Digiten ahí, por favor, 50 unidades monetarias. Entonces, para poder calcular este indicador financiero, ponemos igual, vamos a diferenciar el valor presente de los flujos, 106.71 menos inversión inicial. Bien, el criterio de decisión para este indicador, a ver, voy a copiar por acá primero la fórmula. Está bien. El criterio de decisión para este indicador financiero lo vamos a estudiar cuando desarrollemos el tema de evaluación de proyectos. En este caso solamente nos interesa la forma de cálculo, nada más. Y ahí está, ¿ya? Entonces no son lo mismo, no es lo mismo el valor presente de los flujos representado por la función BNA con el valor del BAN. Esta es una función, ¿ya? Esta es una función. En cambio el segundo es un indicador financiero. Son cosas distintas, ¿ya? ¿Sí? ¿Todos? ¿Preguntas? ¿Aclaro? No confundan eso, ¿ya? Los términos no lo confundan. Bien, a continuación vamos a efectuar la comprobación matemática del uso de esta función. ¿Muy bien, Maricelo? Bueno, lo vamos a profundizar más cuando desarrollemos el tema de evaluación de proyectos, ¿ya? Son solamente algunos alcances que les estoy dando. Bien, entonces vamos a efectuar la comprobación matemática de la función BNA. Vamos a ubicarnos en esta celda de color en verde, digiten nuevamente la tasa de descuento, 10%. A ver, vamos a retornar a la diapositiva. Y yo les pregunto, este primer flujo de 80 unidades monetarias ubicado en el punto número 1, ¿cuántos periodos se actualizan? ¿Ah? ¿Cuántos? 1, ¿no? ¿Sí? Este segundo flujo de menos 25 unidades monetarias ubicado en el punto número 2, ¿cuántos periodos se actualizan? 2, ¿no? Y así, ¿no? Este cuarto flujo ubicado en el punto 4 de 80 unidades monetarias, ¿cuántos periodos se actualizan? 4, ¿sí? Bueno, ya lo saben ustedes, pero de todas maneras los menciono porque justamente acá en esta primera fila se encuentran los periodos de actualización. Miren, acá están los periodos de actualización, ¿ya? Bien, entonces vamos a actualizar el primer flujo de 80 unidades monetarias. Ubiquen en esta primera celda de color naranja, ponemos igual. Para ello van a tener que dividirlo entre el factor de actualización, que es igual, abrimos paréntesis, sumamos 1 más la tasa de descuento 10%, como es un dato externo lo fijamos, F4, y lo vamos a elevar a un periodo de actualización. Aquí está. Actualizamos de manera individual el primer flujo de 80 unidades monetarias, ¿no? Ahí está. Venga, a ver, voy a copiar por acá. Lo voy a ampliar. Ahí está, ¿ya? ¿Sí? Listo. Van a seleccionar esta primera celda, ubiquen el símbolo de arrastre y cópienlo para los demás periodos. ¿Sí? Automáticamente obtenemos el valor presente de cada flujo. Y le vamos a dar lectura a estos valores presentes. Miren,
Esto significa lo siguiente. El primer flujo de 80 unidades monetarias, ubicado en el punto número 1, a valor presente, es decir, en el tiempo cero, va a tener un valor equivalente de 72.73 unidades monetarias, ¿no? De la misma manera, el segundo flujo de menos 25 unidades monetarias, ubicado en el punto 2, va a tener un valor equivalente en el punto 0 a valor presente de menos 20.66 unidades monetarias, es decir, un importe menor. Y así, ¿no? De la misma manera, el último flujo de 80 unidades monetarias ubicado en el punto 4, a valor presente en el tiempo 0, nos va a representar el importe de 54.64 unidades monetarias, ¿no? Estos son los valores presentes de cada uno de ellos. Y nos vamos a ubicar en esta celda de color celeste. Vamos a utilizar el comando autosuma. De frente diríjanse al menú inicio, apliquen el comando autosuma, ¿ya? Le van a dar un clic aquí a la primera celda y los selecciona. 1, 2, 3, 4. Las 4 celdas, ¿no? Y obtenemos el valor presente de todos los flujos. A ver, copio por acá. ¿Sí? Ingresamos el importe de la inversión inicial y por último calculamos el valor del banco, ¿ya? Por diferencia. Y ahí está, ¿ya? Por diferencia, ¿ya? ¿Sí? Obtenemos lo mismo. Quedaría comprobado matemáticamente. Ahí está, ¿ya? Bien, a continuación voy a darles una explicación con respecto a esta característica de consignar sus saldos ceros. Nos vamos a ubicar en el primer cuadro, ¿sí? Observen justamente en el periodo número 3, se consigna un saldo cero, ¿no? ¿Qué pasaría si en algún momento ustedes obvian esta información? A ver, borren por un instante el saldo cero del periodo número 3. A ver, bórrenlo. ¿Qué sucede con la función BNA? Varía, ¿no? En este caso se incrementa. ¿Y por qué creen ustedes que se incrementa la función BNA? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué creen ustedes que se incrementa el valor de la función BNA? ¿Qué es lo que está sucediendo? Maricielo, ¿por qué se incrementa? ¿Mm? Bueno, bien, observen ustedes, lo que está sucediendo es que la función BNA va a reconocer al periodo número 4 como si fuera él. Como si fuera el tercero. Por lo tanto, se va a generar un error de cálculo. Bien, entonces vamos a consignar el saldo cero del periodo número 3 y obtendríamos el resultado correcto. En esta característica muy importante de consignar los saldos ceros, lo vamos a utilizar tanto para la cuarta práctica calificada como para su examen final, ¿no? Tomen en consideración, por favor. Consignen siempre sus saldos ceros. En caso contrario, se va a generar un error de cálculo, ¿no? Si desean hacer la comprobación matemática, miren, vamos a borrar el saldo cero del periodo número 3, lo borramos. Vamos a efectuar la comprobación matemática. Nos ubicamos en el segundo cuadro y vamos a cambiar el periodo número 4 como si fuera el tercero. A ver, pónganle a 4.3 y miren, van a obtener el mismo resultado. En este caso, la función BNA está reconociendo al periodo número 4 como si fuera el tercero. Por lo tanto, se genera ese error de cálculo, ¿ya? Y regresamos, control Z y control Z. Y ahora sí, pueden enviar este primer ejercicio a todos. ¿Alguna pregunta? Oh, claro, sí. Y no se olviden de consignar siempre sus saldos ceros, ¿eh?
Profesor, tengo una pregunta. Dígame, Maricielo. Mm, Cuando yo pongo en el flujo número 3 un 0, me aparece un guión y Así el es, van formato nada del más. proyecto me sale Formato. 56,71. Acá, Pero ¿no? si le Ya. pongo un 0,0, ahí sí cambia y supongo que lo toma como un 0 y me sale un Ya. van del proyecto 62 y algo más. Ah, le cambia. Ujú. Ah, O pero sea, seguramente lo está reconociendo como forma literal, ¿ah? Es decir, si tú le sí, pones una O, ya lo considera como forma literal, ¿ya? Entonces, de frente pones cero nada más, cero, ¿ya? Ten mucho cuidado al momento de digitar porque a veces lo considera como literal, ¿ya? No como número, ¿sí? ajá, usted le ha puesto bueno, en el saldo, en el flujo 3, ese Es guión formato nada significa más, que es formato nada más, pero es cero, ¿ya? es 0. Porque si tú lo pones guión, te lo va a considerar como fuera literal, no número, ¿ya? Mm, Entonces, ese guión en realidad es formato es cero, ¿ya? Entonces, no ha Mucho habido cuidado. ningún flujo en el periodo 3, pero si le Claro, pone 0,0 o 0, igual, 0.0 es lo mismo que cero. Por eso te digo, capaz tú, bueno, tu configuración puede hacer que sea 0,0 y lo sí, considera también como literal, ¿ya? ya, Entonces, ten mucho profesor, gracias. cuidado, tenga mucho cuidado, ¿ya? Sí, a ver, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces empezamos con José. José, solamente veo un solo cuadro. Envíame los dos, por favor. Sí, profesor, se lo envié de nuevo. Ah, ok, ok, Disculpe, listo, disculpe, se listo. lo envié de No nuevo. hay problema. Gracias. Entonces, empiezo con Piero, Rafael, Lilibet, Evelyn, Clavelina, Arabella. Arabella me debe el cuadro anterior. Hugo, Manuel, José, Llanos. Ahí está. Clara, Noval, Juan César. Juan también estás enviando un solo cuadro. Reenvíelo, por favor. Lisbeth, Lisbeth, listo. Kelly, Espinosa, Maricielo, Anampa, Diego, Maricielo Canto, Amigo Copa, Erika, Diego Málaga, Yad, el cuadro de Luis, Karen, a ver, ¿quién más? Juan, falta tu cuadro. Brandon, Milagros, Dueñas. Ya. Ahí tratan de enviarlo. Bien, nos vamos a la siguiente.
diapositiva y vamos a estudiar a la función pago, ¿sí? Bueno, y la función pago nos va a calcular el importe de cuota, es decir, la variable R. Para ello va a utilizar como estructura o sintaxis los siguientes argumentos. Nos va a requerir el importe de la tasa efectiva, el número de periodos y en forma simultánea nos puede requerir un valor actual, es decir, la variable P, y un valor futuro, es decir, la variable S. Y por último, el argumento tipo. En una característica de esta función pago es que nos puede requerir de manera simultánea un valor actual y un valor futuro para poder calcular el importe de cuota. A diferencia de nuestras fórmulas matemáticas y la función personalizada que lo requiere por separado. Recuerden, nosotros hasta el momento solamente hemos podido convertir un valor actual a importe de cuota o un valor futuro a importe de cuota, ¿sí o no? De manera separada, pero nunca de manera simultánea, como sí lo permite esta función pago. Es decir, tiene una característica de simultaneidad, ¿ya? La otra característica de esta función es que va a respetar el signo de los flujos, ya sean flujos positivos o negativos. Vamos a regresar a Excel, vamos a desarrollar el segundo ejercicio. A ver, ¿qué más envió? Cuadro tengo dos negros. Bien, vamos a establecer como punto de referencia, digiten todos, al banco, ¿no? El banco. ¿Sí? Bien, vamos a darle lectura, a ver. Presten atención. Bien, nos piden calcular el importe de cuota mensual a pagar por un préstamo por el importe de 10.000 unidades monetarias. Ahí yo les pregunto lo siguiente. El préstamo para el banco, ¿qué le representa? ¿Un ingreso o una salida de dinero? Una salida, ¿sí? Todos. Ingreso o salida. A ver, ¿quién recibe el dinero del préstamo? ¿El cliente o el banco? ¿Quién recibe el dinero del préstamo? El cliente, ¿sí o no? Por lo tanto, para el cliente le va a representar un ingreso de dinero, ¿no? En contrapartida, para el banco le va a representar una salida, ¿ya? Por lo tanto, estamos frente a un flujo negativo para el banco. Consignen, por favor, ahí menos 10.000 unidades monetarias. ¿Sí? Listo. Seguimos. Si se tiene en consideración una tasa efectiva anual del 8% y un plazo de amortización de 3 años. Observen cómo nos están pidiendo calcular el importe de cuota mensual. El plazo lo vamos a establecer en meses, ¿sí? Para ello van a tener que multiplicar el plazo de 3 años por los 12 periodos mensuales que hay en cada año. Obtenemos en total 36 meses. ¿Ah? De la misma manera nos piden tomar en consideración un pago final adicional que ustedes como clientes van a realizar al final del ejercicio por el importe de 1.200. Esto corresponde a una cuota extraordinaria, es decir, aparte de pagar cuotas ordinarias, ¿no? Les están dando como información el pago de una cuota extraordinaria al final del ejercicio. Por lo tanto, ese pago final adicional de 1.200 para el banco que le va a representar un ingreso, una salida de dinero. Esa cuota extraordinaria para el banco que le representa un ingreso, una salida de dinero. Sería un ingreso, ¿sí o no? Por lo tanto, va a estar frente a un flujo positivo para el banco. Consignen por ahí más 1.200. ¿Ya? Bien, con esta información, a continuación vamos a calcular, a ver, primero la tasa efectiva mensual, aplicando nuestra función T1 a T2 de tasas equivalentes. Ingresamos función
Ingresamos en la T1 la tasa anual, 8%. Establecemos los periodos de las tasas en número de días. Como la T1 es la anual, ¿su periodo cuántos días sería? ¿A qué es igual el periodo de la T1? 360. Y como la T es dólar mensual, ¿su periodo cuántos días sería? 30, ¿no? El número de días y en esa dirección, ¿ya? Obtenemos la tasa mensual. Ahí está. Voy a copiarla. Ahí está. ¿Ya? Establecemos el valor del argumento tipo modalidad vencida que era igual 0 o 1. 0, ¿sí o no? ¿Ya? Bien, con esta información vamos a calcular el importe de cuota mensual aplicando nuestra función pago. Ingresamos función. Ingresamos la tasa anual o la mensual. ¿Ah? Anual o mensual. ¿Con qué tasa trabajamos? ¿Anual o la mensual? La mensual. ¿Y por qué? Ah? ¿Por qué no la trimestral? ¿Por qué no la anual, diaria? ¿Por qué Por la exclusivamente cuota. la mensual? Por la cuota, Por la ¿sí o no? cuota. Porque nos están pidiendo calcular, claro, el importe de cuota mensual. Claro. Es decir, si nos piden calcular la cuota trimestral, tanto la tasa como el plazo tienen que establecerse en trimestres. Y así sucesivamente. ¿Ya? Ingresamos la tasa mensual, el plazo en meses. ¿Ya? El valor actual representado por el préstamo, menos 10.000 unidades monetarias. En valor futuro representado por el pago final adicional, 1.200 unidades monetarias. Y por último, seleccionen el tipo 0. Seleccionen la celda también. Y les vuelvo a preguntar, el importe de cuota para el banco, ¿qué le representa? ¿Un ingreso o una salida de dinero? El importe de cuota para el banco, ¿qué le representa? Ingreso o salida de Ingresos. dinero. Un ingreso, ¿no? Por lo tanto, se van a encontrar frente a un flujo positivo para el banco. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Bien, a continuación vamos a hacer una simulación. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en vez de establecer como punto de referencia el banco, establecemos como punto de referencia el cliente? Es decir, la persona. ¿No? A ver, yo les pregunto lo siguiente. El préstamo para el cliente, ¿qué le representa? ¿Ingreso o salida de dinero? El Ingreso. préstamo para el cliente, ¿qué le representa? Ingreso, ¿no? Por lo tanto, estamos frente a un flujo positivo. El pago final adicional para el cliente, ¿qué le representa? Ingreso o salida de dinero. Salida. Salida, negativo. Y la cuota para el cliente, ¿qué le representa? Ingreso o salida de dinero. Salida. Salida, negativo. Miren, en términos absolutos vamos a obtener el mismo resultado. Lo único que va a variar es el signo del flujo, nada más. ¿Ya? Va a depender de su punto de referencia. Es importante establecer primero el punto de referencia para este tipo de ejercicio. ¿Ya? Ténganlo en cuenta. Retornamos al banco. ¿Ya? Y ahí está. Bien, a continuación van a seleccionar todo este bloque completo de inicio a fin. Apliquen control C y copien al lado derecho. Y como hemos, perdón, antes de, voy a copiar la función fórmula texto de la función pago. Ahí está, ¿ya? Función pago, ¿ya? Bien, entonces como hemos relacionado todas las celdas de referencia, incluye el tipo, vamos a variar el tipo a 1 y obtenemos el importe de cuota bajo cada modalidad.
Y observen ustedes el importe de cuota bajo modalidad adelantada, 280,54, es menor que la vencida, 282,35. ¿Y por qué es menor? ¿Por qué el importe de cuota bajo modalidad adelantada es menor que la vencida? ¿Son más periodos? No, ambos son 36 meses, ¿no? Bueno, lo que va a suceder es que se va a adelantar un periodo de pago, ¿ya? Se adelanta un periodo de pago. Bien, vamos a regresar a la diapositiva y vamos a establecer en forma gráfica este ejercicio. Tenemos por acá nuestro horizonte temporal en total para 36 meses. Nos dan como información el préstamo que para el banco le va a representar una salida de dinero. Va para abajo, es el valor actual, por el importe de menos 10.000. Luego tenemos como dato el pago final adicional, que es la cuota extraordinaria, por el importe de 1.200, que para el banco le va a representar un ingreso, que es el valor futuro, ¿no? Con esta información nos piden calcular el importe de cuota equivalente. Muy bien, entonces les pregunto, ¿cuándo se inicia la primera cuota vencida? ¿En el punto 0 o en el punto número 1? ¿Cuándo se inicia la primera cuota vencida? Punto 0, punto 1. En el punto número 1, ¿no? Acá, miren. ¿Ya? ¿Hasta qué punto? 36. ¿Ya? Acá, hasta acá, ¿no? ¿Cuándo se inicia la primera cuota adelantada? ¿En qué punto? En el punto 0. Acá, miren. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? 35. Hasta acá, ¿ya? Es decir, un periodo anterior. Un periodo anterior. Ahí está. ¿Ya? Bien. Regresamos a Excel. Bien. A ver, todos me van a enviar este primer cuadro y el segundo ya lo vamos a completar para la siguiente sesión, ¿ya? La comprobación matemática lo realizamos en la siguiente clase. A ver todos. ¿Preguntas? ¿Está todo claro? A ver, terminamos con esto, ¿eh? Tengo por acá a Rafael, a Abelina, José, Evelyn, Maricielo, Santo, Lilibet, Piero, Diego, Opa, Erika, Maricielo, Anampa, Brandon. Brandon me estaba viendo el cuadro anterior. Diego, Málaga, Eli, Manuel, Lisbeth, Juliet, Hugo. A ver, ¿quién más? Bien. Bien, entonces vamos a descansar por el día de hoy. No hay ninguna tarea pendiente. La próxima clase ya les voy a hacer entrega del archivo de la corta práctica calificada sobre ese tema de factores financieros, ¿ya?